Hola, buenos días. Aquí estamos conectados con ustedes, un poquitico más temprano de lo normal, pero siempre informándolos. Aquí tengo, gracias por los comentarios, por las preguntas dejadas en la página de Cuba en Miami. Aquí estamos listas para empezar a responder estas preguntas y quiero hablar con ustedes de un tema bastante general. Es un tema que ha sido de mucha controversia y es si vale la pena abandonar el parol o no. Muchas personas a estas alturas todavía siguen teniendo dudas si sigo con el parol, si no sigo con el parol, si vale la pena presentar una reclamación familiar. Entonces, pues, quiero hablar con ustedes en referencia a esto porque creo que todavía existe cierta confusión sobre el programa de parol y realmente qué significa tener un parol y qué no. Vamos a empezar por lo básico. Cuando uno quiere traer un familiar aquí a los Estados Unidos, uno tiene que presentar la solicitud I-130. Todos ustedes, ya sea estén trayendo a sus familiares con una residencia o con un parol, la mayoría de ustedes, al menos que estaban trayendo un familiar abajo del parol médico, o si fueron a una entrevista y dejaron un parol abierto, este dichoso término de parol abierto, la mayoría de ustedes van a haber presentado una I-130 para sus familiares, es decir, una mamá reclamando a sus hijos, un hermano reclamando a su hermano. Esta es la mayoría de los casos. Presentan la I-130 y una vez aprobada, eran enviados al Centro Nacional de Visa, donde los invitaban a participar en este programa de parol. Les llegaba una carta diciendo que participaran en el programa del parol, presentaban los affidavits, mandaban el fee de $360 y después les llegaba la aprobación y una carta diciendo en unos 60 días van a tener una entrevista. Y muchos de ustedes esto fue lo último que escucharon. Entonces, me llaman y me preguntan, bueno, ¿vale la pena que abandone el parol o los dejo como están? O algunos incluso me preguntan, ¿vale la pena presentar la solicitud de parol ahora? Y mi respuesta siempre es la misma. Bueno, depende. Ustedes tienen que entender que el tiempo de demora para que una persona venga a los Estados Unidos con una residencia cambia según su categoría. Es decir, los hijos de ciudadanos americanos tienen un tiempo, los hijos casados tienen un tiempo, los hijos de residentes tienen otro tiempo y los hermanos tienen otro tiempo. Las categorías ahora, la que más se está demorando son las peticiones de hermanos, que tienen que esperar unos 14 años o 13 años para venir a los Estados Unidos con una residencia. Bajo el programa de parol podían venir antes. Muchos de ustedes presentaron reclamaciones en el año 2014 y 2015, incluso algunos en el año 2016. Y son personas mayores de edad reclamando a hijos mayores de edad. Entonces, ¿realmente valdrá la pena que ustedes abandonen el parol? Y mi respuesta es no. En la mayoría de estos casos, estas personas que presentaron en el 2015, 2016 y al final del año 2014, la realidad es que muchos de ustedes sí vale la pena que mantengan a sus familiares bajo el parol porque la realidad es que no van a poder venir con sus visas todavía. Así que si ustedes están bajo estas categorías, hermanos, padres, ciudadanos americanos reclamando a hijos casados, padres, ciudadanos americanos reclamando a hijos mayores de edad solteros, padres residentes reclamando a hijos residentes, o sea, hijos solteros mayores de edad. Todas estas personas que están bajo esta categoría tienen un tiempo de espera bastante largo. Algunos menos que otros, pero al final casi siempre es bastante largo. Y la realidad es que les vale la pena tener el programa del parol. Lo único malo de todo esto es que ahora mismo no están haciendo ninguna entrevista de parol. Todos los paroles están congelados y estamos en cierto limbo con este programa. Y hasta que no tengamos un futuro en referencia al programa de parol, no podremos saber si vamos a tener hasta que no tengamos una solución a este problema de la embajada, no vamos a saber si los paroles van a tener futuro o no. Mientras tanto, tenemos que seguir esperando que la embajada actúe en referencia a los paroles. Ahora sí, si usted está en la categoría D, eres residente americano y estás reclamando a tu esposa, o eres residente americano y estás reclamando a tus hijos menores de edad, que todavía son considerados menores de edad, consideren sí abandonar el parol. Recuerden, esposos y hijos menores de edad.
Si empezaste la reclamación con tu hijo siendo menor de edad y ya tu hijo cumplió los 21 años y no estás segura o seguro si los cambias de categoría, les recomiendo que me llamen a la oficina. El cálculo del CESPA es un poquito complicado. Muchas personas pierden la protección del CESPA, muchas personas no saben si los hijos siguen protegidos o no, y entonces hay que trabajar con ustedes en base a eso y en caso por caso analizarlo si vale la pena abandonar el parol o no. Todas las otras categorías, la mayoría de ellos yo les recomiendo que se queden con su parol. Entonces procedemos con los comentarios de Cuba en Miami. Carlos Reyes Rojas, Carley Rojas Ávilas me pregunta: mi esposo es cubano y no puso que era miembro del CDR, su aplicación de la residencia, y ahora quiere presentar la ciudadanía. ¿Qué debe hacer? Esto es algo problemático. La realidad es que no, puede ser un poquito engorroso tener que explicar por qué no lo pusiste en la residencia y por qué ahora lo estás declarando en la ciudadanía, pero la realidad es que si fuiste miembro del CDR, como todos que vivimos en Cuba después de los 16 años, ¿no? 14 años. Ok, fuimos miembros del CDR, lo tenemos que poner así, pero no les afecta. Entonces, yo en lo personal se lo pongo a todos mis clientes y cuando me dicen, le digo, al menos que tú fuiste testigo de Jehová, tú eras miembro del CDR. Entonces, se los pongo y lo presentamos y ninguno tiene problema. Es mejor decirlo porque la realidad es que no les afecta. Y si un oficial de inmigración está bien informado y sabe sobre su caso y sabe sobre la situación en Cuba, va a saber que tú obligatoriamente fuiste miembro del CDR. Y si fuiste hombre, muchos de ustedes hicieron el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio no te afecta para hacer tu residencia, así que declárenlo. Declaren la verdad porque lo tienen que poner. Flavia Carrera: ¿por qué hace 3 años y no le dan la residencia a mi esposo? Bueno, Flavia, muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que pasó que hace 3 años que tu esposo aplicó y todavía no tiene su residencia? ¿O es que lleva 3 años esperando aquí y todavía no tiene residencia? Habrá que ver si es que su caso se quedó en limbo, cuántos infopases tú has hecho. Yo te recomendaría que hicieras un infopass, que fueras a la oficina de USCIS personalmente y preguntes cuál es el estatus del caso de tu esposo, o sea, que tu esposo vaya y pregunte. Hola Claudia, buenas noches. A mí ya me aprobaron el caso del niño y me llegó la carta que en 30 días un documento, ya sea 30 días y no me ha llegado nada. ¿Qué tengo que hacer? Esto lo pregunta Yubi Joel Martínez Ramos. Yubi, espera un poquitico más, se puede demorar hasta 90 días para recibir la notificación de NBC. Lo que te recomiendo es que mientras tanto vayas colectando todos los documentos que necesitas para que nada más te llegue esa carta tan importante de NBC, puedas mandar el paquete al Centro Nacional. Y bueno, y felicidades en la aprobación de la petición de tu hijo. Luis, gracias. Le voy a dar like a tu comentario. Omar Cuevas Martínez me pregunta: es la siguiente, tengo una residencia temporal que expira en marzo 21 del 2019, vine por una visa fiancé, aplicaré en enero a la permanente, de hecho lo haré con usted, quiero viajar a Cuba en marzo por una semana, no afecta que viaje cerca de la fecha de expiración de mi residencia, no tendría problemas al hacer eso. Ok. No, cuando tú presentas la residencia, la solicitud de la residencia permanente, te llega una notificación diciendo de que ya tu residencia está presentada. No importa que estés viajando cerca a la fecha de expiración de tu residencia condicional, puedes viajar sin problema y cuando nada más te llegue esa cartica ya estás protegido también, así que todo, no te debes preocupar mucho, Omar. Lo que sí te tienes que preocupar es tener todas las evidencias y todos los documentos listos para presentarlo. Nada más llegue enero tu residencia, la solicitud para que te quiten las condiciones de tu residencia condicional y no te tengas que preocupar por haberlo presentado tarde o algo así. Hola y bendiciones para ti primeramente, no pusieron ninguna pregunta. Ana Elba Marzo dice: hola Claudia, quería saber qué debo hacer con el caso de mi hija que fue a la entrevista a la Embajada de La Habana hace 2 años y le aprobaron su caso y no le han dado la visa. ¿Qué me recomienda hacer? Ana, no sé si es que tu hija fue y hizo una entrevista de parol. Si hizo una entrevista de parol y no le dieron respuesta, su caso se debe haber quedado congelado, como se quedaron muchos otros casos en La Habana.
y desafortunadamente no le queda más remedio que esperar. Luzmila dice, mi pregunta es que tengo el permiso de trabajo hasta la fecha del parol en mayo. Si aplico de nuevo, ¿te lo dan para otra fecha o cómo es ese procedimiento? Bueno, yo tengo una pregunta para Luzmila. ¿Qué tipo de parol tú tienes? ¿Qué oficina te dio el parol? Para extender el permiso de trabajo tendrías que tener un parol nuevo o ya de una vez aplicar para la residencia, o si tienes la residencia pendiente, quizás aplicar un permiso de trabajo bajo tu residencia. Así que tendríamos que ver varios factores en tu caso para darte un poquitico más de información sobre esta pregunta. Josué Díaz, Cuba en Miami, las preguntas que le hacemos en esta publicación, habrá otro por si no vemos el programa. Josué, si no llegas a ver el programa, el video se queda en Cuba en Miami, así que lo puedes ver después. Yamelis Peñate, buenas noches doctora, la hermana de mi esposo lo reclamó y yo soy su esposa de 25 años, mis hijos tienen 20 y 22, pero eran menores cuando le hicieron la reclamación. Mi hija de 20 se casó y perdió, mi hija de 20 se casó, sé que perdió, pero a mi hijo y a mí nos toca. Saludos desde Cuba. Yamelis, la realidad es que los muchachos mayores de edad es muy probable que también hayan perdido la protección de menores por el tiempo que llevan esperando para que esta categoría de ustedes esté disponible. Así que quizás cuando les toque, nada más van a poder venir usted y su esposo. Pero bueno, hay que esperar a que les toque presentarse para poderles decir con certeza. Mariolis Fernández, hola abogada, soy residente y reclamé a mi esposo, soy F2A, fecha de prioridad noviembre 17 del 2006, caso fue completado, ya le envié y me dicen que lo mismo, que no hay visa disponible, que tanto tengo que esperar para que me den la cita. Gracias. Marioli, sí, todavía no tienes la visa disponible, hasta que tu visa no esté corriente no te van a dar la entrevista, pero creo que iban por fechas de septiembre del 2016 o agosto del 2016, así que ya te estás acercando. Yo te diría que quizás unos 2 meses más o 3 meses más para que vayan, para que tu esposo le puedan dar esa entrevista. Hola Claudia, ¿qué dices del parol? Bueno, eso lo hablamos al principio del video. Ya van a ser 2 años, ¿usted cree que me darán una cita para este año? El boletín de visa está en lo mismo. Esta es la pregunta de Marioli, ya le expliqué. Hola abogada, yo le hice a mi hijo un affidavit support este año y en el mes de octubre. ¿Hasta cuándo se puede usar ese affidavit support? Si es que hasta abril 15 o la entrevista le pueden dar otro affidavit. Gracias por su ayuda. Joel, la realidad es que sí, depende en qué fecha ella vaya a su entrevista, pero si la entrevista le toca después de abril 15 del 2018, lo más seguro es que los oficiales le pidan un affidavit support con la información actualizada sobre los taxes. Nailé González, gracias por sus videos. Yo llevo 5 años en Estados Unidos y quiero hacerme ciudadana, soy residente desde que llegué, me piden los taxes, en las evidencias que debo tener para la ciudadanía, eso me afecta, yo llevo 2 años sin trabajar, mi esposo me mantiene, gracias, por favor dígame qué debo hacer. Si llevas 2 años sin trabajar no te afecta, pero espero que sí hayas hecho los taxes juntos con tu esposo como es debido. Si no hicieron los taxes juntos tienen que arreglar esa situación. Entonces, ¿cómo estamos con las preguntas en vivo? Bien. Vamos a empezar con las preguntas en vivo entonces. Lady Mari, ¿qué tiempo se demora un caso una vez que está en NBC, Centro Nacional de Visa? Depende de la categoría. Para los hijos menores de edad y los esposos de ciudadanos americanos se están demorando quizás un par de meses, 3 meses, 5 meses, por ahí, no más que eso. Para los esposos de residentes y los hijos de menores de edad de residentes estamos viendo una demora de 6 a 8 meses. Rosy Dirán, le hice una reclamación a mi mamá el mes pasado. Ella vino hace unos días de visita. ¿Ella se puede quedar y pedir la residencia aquí? Sí, sí se puede quedar y pedir la residencia al año y el día. Cubana. Bueno, sí es cubana, exacto. Asumimos que es cubana. Sí. Magda Corora, déjame hacerle una pregunta. Yo tengo mi residencia, ya puedo votar mi parol porque lo tengo aún presillado en el pasaporte. Déjalo presillado en el pasaporte. Yo creo que es mejor que lo dejes presillado en el pasaporte. Te lo tenían que haber retirado cuando hiciste la entrevista de la residencia, pero si no te lo retiraron, mi recomendación es que lo dejes ahí. Alec, quisiera saber qué pasa con mi caso de asilo cuando aplico para la residencia por la ley de ajuste cubano.
Tú puedes solicitar que quieres abandonar el asilo, depende de tu caso y el juez que tú tengas. Algunos jueces te dicen, ok, presenta la residencia y cuando tengas la residencia aprobada, entonces nosotros te dejamos abandonar el asilo. Otros jueces te dejan cerrar el caso antes, mucho depende del juez que te toque. Hay jueces que te dicen, ni presentes en la aplicación de asilo, haz solo tu residencia bajo la ley de ajuste cubano. Ariel Cruzada Nápoles, padre de ciudadano reclamando a su mujer y su hijo menor. ¿Qué tiempo más o menos? Como un año y 3 meses por ahí, más o menos, para que ellos vengan. Rosy Dylan, le hice una reclamación a mi mamá el mes pasado. Ya tengo la primera noticia de inmigración, pero esa es la que preguntó que si su mamá se podía quedar. Ok. Ailén Torres, quiero saber sobre los taxes para las personas que están en trámites de inmigración. Ok, se refiere a los taxes de las personas que están tratando de reclamar. Me imagino que sea la cantidad de dinero que tienen que tener para tener un affidavit, para poner un affidavit. Ok, tú puedes buscar la cantidad de dinero necesario en el website de uscis.gov. Puedes buscar el formulario I-864P, ahí tienen la tabla disponible que indica el income que tú tienes que traer. Siempre empiezan con el número 2 porque cuentan tu salario, que tú eres el peticionario y estás reclamando a una persona, entonces siempre van a empezar con 2. Si estás trayendo a 2 personas, entonces tienes que mirar el número 3. Si estás trayendo a 4 personas, tienes que mirar el número 5 y de así. O sea, siempre va a estar una persona por arriba y te dice el income mínimo necesario para poder traer a tus familiares. Ahora tomen en cuenta que con las nuevas regulaciones hay otros factores que se van a empezar a tomar en cuenta, tales como si el peticionario está pidiendo ayuda, la edad del beneficiario, si es menor de 18 o mayor de 65, si el beneficiario, si tiene muchos dependents, es decir, si el peticionario tiene 3 hijos y ahora está pidiendo un esposo, si este peticionario está deshabilitado, si ha pedido ayuda en el pasado, la profesión del beneficiario, si el beneficiario habla inglés, si tiene experiencia de trabajo. Ellos están expandiendo mucho más la definición de carga pública y hay otros factores que van a tomar en cuenta, que ya no solo va a ser si tienen el affidavit o support necesario o no. Estamos esperando una respuesta final en referencias a estas reglas, pero más o menos por ahí es lo que están tomando en cuenta. Sé que muchos estaban preocupados de lo de la carga pública, bueno, si yo puedo pedir ayuda o no. Si ya ustedes están aquí, tienen la residencia bajo la ley de ajuste, así que tengan esto en mente y quizás la próxima semana les dedicaría el video a este tema en particular, para que ustedes que están reclamando a sus familiares estén preparados para estos posibles cambios y hagan todos los documentos bien y necesarios y vayan preparando a sus familiares que van a venir para acá, para Estados Unidos. Arlene Mesa pregunta cuántas veces se puede renovar el permiso de trabajo. Cuántas veces sea necesario realmente. Arlene Mesa pregunta cómo puedo cambiar una corte de inmigración de San Antonio a Miami. Hay que presentar una moción para cambiar la corte. Jonathan Soto, una pregunta. Si un cubano se saca la lotería de visa, ¿dónde sería la entrevista? En Guyana. María Zulay, mi hijo es F2B, visa de inmigrante. ¿Cuánto se demora esa categoría? Ahora mismo tiene un tiempo de espera de como unos 7 años. Si le reanudan el parol vendrían antes, pero ahora mismo están procesando las visas de junio del 2011. Miriam Arce, yo puse la reclamación a mi hija en el 2016, con esposo e hijo, y en ningún momento me han hablado de si vienen por parol o no, pues solo me han mandado el modelo que dice el número del caso. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Tienes que esperar a que te aprueben el caso y ya después, si te invitan a participar en el programa del parol, tú aplicas para el programa del parol. Pero por ahora, espera que te aprueben el caso. Ale Rodríguez, reclamé a mi hermano y me dijeron que tenía 60 días para que lo llamaran para la cita, y fue cuando cerraron la embajada. ¿Sabe cuánto tiempo se está demorando para que lo llamen? Desafortunadamente, si miras al principio del video, ahí yo lo explico, que ahora estas personas se quedaron en el limbo con el problema de que no están haciendo ninguna entrevista en inmigración a las personas que tenían pues el parol aprobado. Así que no hay nada que puedas hacer o que te pueda decir en referencia a esto. Lo más probable es que tengan que esperar. Consuelo Chalita,
Hola Claudia, ¿cuánto demora? Yo soy ciudadana y recién le puse la petición a mi esposo. Se te va a demorar como unos 6 meses en que te aprueben la petición, 6 o 7 meses en que te aprueben la petición y luego unos 3 o 4 meses, quizás hasta 6 meses en que le den la entrevista. Geisa, hola, ¿dónde y cómo se puede renovar la visa de 5 años? Las puedes renovar en cualquier consulado del mundo. ¿Y cómo? Es haciendo el proceso, el mismo proceso que hiciste cuando solicitaste la visa anteriormente, solo que cuando te preguntan en qué consulado lo vas a hacer, tienes que coger otro consulado que no sea La Habana. Yo sé que el consulado de México, en Mérida, hace poco me dijeron que no estaban aceptando ningún appointment y la persona lo tuvo que hacer en México DF. Panamá está haciendo entrevistas, realmente cualquier consulado puede ser. Leanet Villena dice que si puede hablar del expediente. ¿El expediente de qué? El expediente de la I-130, de la visa. Ok, una solicitud de expedite para que te hagan la entrevista lo antes posible depende de varios factores. Si ya la persona tiene la visa disponible y solo está esperando que le den la entrevista, se puede solicitar un expedite por razones humanitarias y cae bajo la discreción de los oficiales de NBC y del consulado de Guyana si le aprueban el expedite o no. Mi experiencia recientemente con el expedite ha sido que están siendo bastante difíciles con este tema y aún con razones bastante humanitarias, con niños menores de edad sufriendo de condiciones médicas considerablemente serias para la edad de los muchachos, no les han querido dar el expedite. Entonces es triste, es hasta un poquitico molesto profesionalmente y humanamente ver que estos casos los están tratando así, pero no nos queda más remedio que aceptar que la realidad que estamos viviendo es que estamos a manos de ellos y hay que esperar. Pero si tienen un problema y necesitan, mi mayor consejo es preparen bien el paquete, preparen bien la solicitud del expedite, manden prueba de por qué están pidiendo el expedite y quizás con que eso sea suficiente, pero como les digo, mi experiencia recientemente es que ellos han sido bastante difíciles con este tema. Arlen Mesa, si estoy casada con un ciudadano, ¿cuándo y cómo puedo coger la residencia? Llevo 4 meses aquí, pero no vine por reclamación. Ok. Si ella entró con el parol, ella puede aplicar para la residencia a través de su matrimonio, tomando en cuenta de que el proceso es un poquitico más complicado que si lo hace a través de la ley de ajuste cubano, pero si puedes aplicar para la residencia a través de tu matrimonio, tienes que comprobar que el matrimonio es válido, que mandar pruebas del matrimonio, tienes que mandar affidavit of support también y no te harías residente, la categoría de residente sería diferente, pero se puede empezar el proceso inmediatamente para que te cierren o pedir que te cierren administrativamente el proceso de deportación en la corte. René Díaz, doctora, el otro día llamé para una consulta con usted sobre el parol de mi hijo. Me dicen que debo cambiar el estatus de parol a reclamación normal. Antes era residente y ya soy ciudadano americano. ¿Qué me aconseja? René, no sé si ya tuvimos la cita, no me acuerdo de haber hablado con usted en persona o por teléfono, pero depende, y quizás cuando tengamos la cita lo vamos a hablar un poquitico más. Todo depende de la edad de tu hijo, si vale la pena abandonar el parol o no. Si tu hijo ya es mayor de edad, que lo más probable es que mi recomendación, si ya tuvimos la cita o si la vamos a tener, es que mi recomendación va a ser es que lo dejes bajo el programa del parol. Aleis dice, hola, mi suegra quiere entrar a los Estados Unidos por la frontera, pero ella está reclamada por el hermano, ella es cubana. Ok, Arleis, si es tu suegra, ¿por qué no la reclama el hijo? El hijo ya es ciudadano americano, si el hijo la reclama, tu suegra va a venir en un periodo bien corto y no va a tener que ir a la frontera. Recuerden, por favor, y yo creo que lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo y no me voy a cansar de repetirlo porque lo que he visto, los casos que llegan a mí son casos horribles. Esta idea que le están vendiendo en Cuba, que uno llega a la frontera y dice que tiene miedo de regresar a Cuba y les van a dar un parol, no es así. Los van a llevar presos, con cadenas, con cosas en los pies, vestidos de anaranjado, en un centro de detención donde tienen que vivir en una celda, a lo mejor por un periodo de 1 mes, a lo mejor por un periodo de 2 meses, a lo mejor por un periodo de 6 meses. Son condiciones
no sé, son condiciones bastante difíciles. Deplorables. Ahora me la palabra. Deplorables. Bueno, lo que tienen que entender es que si su vida no está corriendo peligro en Cuba, si ustedes no están siendo perseguidos políticos, yo entiendo que si su vida corre peligro en Cuba porque ustedes son opositores, porque el gobierno está teniendo problemas con ustedes y tienen que salir huyendo de Cuba, ok, no les queda más remedio. Pero si ese no es su caso, si ustedes solo están viniendo aquí a Estados Unidos porque la condición económica en Cuba está muy difícil, no pueden llegar a la frontera y inventar un cuento, porque están diciendo una mentira. Y segundo, no es tan fácil como se los pintan. Van a ir presos y las condiciones son bastante feas. Así que por favor tomen esto en cuenta y les pido que busquen alternativas legales para entrar a Estados Unidos como realmente tiene que ser o debe ser, porque es muy difícil. Y para mí llegan familiares todos los días con gente detenida en la frontera, desesperados porque me dicen: Claudia, me les negaron la entrevista de Medio Creíble y no me los quieren dejar salir, mi familiar ha terminado con una deportación en Cuba, a mi familiar no le queda más remedio que pedir un asilo, familias separadas, esposos que han entrado con sus esposas y la esposa ha salido pero el esposo sigue detenido, y es bien difícil estas condiciones. Y si no tienen un caso de asilo bien fuerte, es más difícil todavía. Así que por favor tomen este consejo. Y mi respuesta para ti, que tu suegra está pensando venir, es que si no está siendo perseguida política, que no lo haga. Si está siendo perseguida política, bueno, que no le va a quedar más remedio. Si su hijo él está reclamado por el hermano, ella está reclamada por el hermano. Pero el hijo, ella me dice, mi suegra, el hijo debe estar aquí a lo mejor. Cuando se hizo... O bueno, a lo mejor ella está en Cuba, quién sabe. Ella está en Cuba, sí, pero... No, pero la muchacha que está haciendo la pregunta dice, mi suegra, ¿será que el hijo está en Cuba o el hijo está aquí? ¿Quién la está reclamando? La está reclamando el hermano. Ok. Entiendo que la reclamación tiene que esperar un tiempo, que los paroles están cerrados y todas esas cosas, pero que si la señora puede evitar venir por la frontera, mejor. Delio, tengo mi primera corte el mes que viene. Mi pregunta es, ¿me tengo que presentar yo solo? Es la primera corte. Sí te tienes que presentar definitivamente. Si quieres ir solo o con un abogado, es tu elección. Muchas personas van solos a la primera corte y no tienen ningún problema. Yo te recomendaría que antes de decidir si vas a ir solo o no, te informes un poquitico, pero para que averigües si tú vas a poder hacer la residencia, si vas a solo, porque sería tu primera corte. Odalis Castillo, yo estoy reclamando a mi hija oportunidad parol, es mayor de 21 años, si la cambio para que entre con residencia, ¿el trámite se agiliza? No, ahora mismo el trámite no se te agilizaría, depende de en qué fecha tú reclamaste a tu hija, pero ahora mismo están entregando las visas del año 2011. Si tú no reclamaste a tu hija en el año 2011, déjala bajo parol. Joy Palacios, ¿cuánto tiempo tengo de estancia legal en USA con una visa LACE? No sé qué. Por 10 años, soy ciudadano mexicano, nacido en Cuba. ¿Puedo manejar con la licencia mexicana? Él debe tener la famosa tarjeta del Border Crossing Card. El Border Crossing Card, creo, si más no me equivoco, cuenta como una visa B1, B2 y puedes permanecer aquí hasta 6 meses. Tendría que ver realmente tu tarjeta para ver qué tipo de categoría, si es esta tarjeta la que yo me estoy imaginando. Él es nacido en Cuba, dice. Sí, pero las personas que viven cerca de la frontera le dan una tarjeta, sí, que con esa tarjeta ellos pueden cruzar, pero es la B1, B2 y con esa tarjeta no tienen ningún problema. Dice que si puede manejar en Estados Unidos con la licencia mexicana. Sí. Fran Ernesto Hernández, ¿por qué después que te mandan la residencia y el correo no encuentra la dirección, después tienes que esperar 30 días más para que te la vuelvan a mandar si es la misma dirección donde llegan las cartas que me mandan? Porque tienen que la tarjeta, regresar a inmigración, volver a generar el paquete y volverlo a mandar. Estamos hablando de un centro nacional que recibe miles y miles de correos todos los días, que se demoran varios días para procesarlo y después tienen que anotar que te lo están enviando de nuevo, así que por esto, todas estas cosas se demoran. Y Maris Álvarez, apliqué a mi hermano
una I-130. Soy como ciudadana americana en junio del 2014. En septiembre del 2016 completé la aplicación de invitación para la modalidad de parol. Yo veo que no pasa nada. ¿Qué me aconseja? ¿Qué debo hacer? Gracias. Que lo dejes bajo parol. Eso es mi mejor consejo, que lo dejes bajo parol. Ale Yane, hola, muchas bendiciones. Tengo 2 niños menores de edad y hace 18 meses y 11 días le puse la reclamación y no he recibido ninguna noticia. 18 meses y 11 días. Sí, 1 año y medio puede ser que se demoren, hay algunos casos que se están demorando de 20, 21 meses en dar la aprobación, ya estás pasadito un poquitico en el tiempo límite, te debe faltar menos para que te llegue la aprobación, pero si quieres actuar desde ahora te recomendaría que fueras a un Infopaz y preguntes qué es lo que está pasando con el caso. Ariel Cruzada, doctora, soy ciudadana y reclamé a mi mamá. Está ya... a mi mamá, ella ya está aquí finalmente por Guyana. Ahora voy a aplicar para mi esposa y mi hijo menor. La pregunta, ¿el affidavit para cuántas personas tengo que hacer? ¿Para 3 o 4? 4. Luis Fernández, llegaron hace poco, supuestamente huyendo y ya quieren regresar. Ojo, debe ser por el comentario de las personas que están entrando en la frontera. Sí, muchas personas entran y llegan y después necesitan regresar, pero realmente tienen que, muchos de nosotros tenemos familiares en Cuba y necesitamos regresar, aunque sea de visita por 5 días, no porque queremos vivir en Cuba, sino porque necesitamos ver a la familia. Mariana Flores, ¿aún no han abierto para que vengan de visita? Sí, las personas pueden todavía aplicar para las visas de turismo, lo único malo es que no pueden hacerlo en la embajada de La Habana, tienen que presentar la solicitud de la visa de turismo fuera. Vamos a tomar 3 preguntas más antes de despedirnos por el día de hoy. Consuelo Chalita, hola Claudia, ¿cuánto está demorando? Yo soy ciudadana y recién puse la petición a mi esposo. Se están demorando como unos 6 meses, 7 meses por ahí, porque tú eres ciudadana. Espero que hayan presentado todo bien para que te aprueben el caso lo antes posible. Berta Sibeiro, me gusta mucho tu programa, pero ahora quieren todo por escáner y el que no tiene computadora, ¿qué hace? Soy de bajos recursos. No sé realmente, nosotros trabajamos con muchos clientes que no están aquí en Miami, que están remotos y sí, le pedimos los documentos por scan o le pedimos la copia de los documentos por correo. No sé si es que la persona quería empezar un caso, trabajar por la oficina. Puede ir a Office Depot o a Office Max. Se puede ir a Office Depot, a Office Max, a Staples. Podemos hablar eso fuera de cámara. René Ochoa, Arlet Mesa, a mí me pasó eso. Tienen que hacer un change of venue. Ok. Esa es la que quiere cambiar la dirección. La que quiere cambiar la dirección, sí, tienes que hacer la moción que se llama así, Change of Venue, para cambiar la corte. Ahora, mucho ojo, si te falta poquito para que te llegue la corte, lo mejor es que quizás vayas en persona y presentes la solicitud en persona. Judy Fonseca, hola abogada, soy residente y ya reclamé a mi esposo y mis 2 niños. Ya puse la affidavit, por favor, ¿qué tiempo demora la entrevista? Se están demorando como depende si es residente o ciudadana, pero se están demorando como unos 6 meses por ahí. En algunos casos se han demorado hasta 8 meses. Luli Hernández, hola Claudia. Entonces, ¿qué hago yo? Que mi hija es F2B y los 6 pasos están por el 2014. Que esperar que la deje bajo parol para ver si reanuda las funciones en La Habana y si no, entonces por lo menos en unos 2 años por ahí presentarle la solicitud de la visa. Ale Mesa pregunta que cuánto tiempo antes tiene que pedir el cambio, que tiene la corte en febrero. Por lo menos mínimo yo les daría 1 mes. San Antonio se demora a veces y no les gusta que presenten las cosas cuando ya faltan 2 semanas o 3 semanas, así que ya en enero o finales de diciembre que mande la moción. Danis Manuel ya lleva 2 años y no le ha llegado la residencia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer 3 Infopaz para pedirle información sobre, tienes que hacer un Infopaz si no resuelves nada, hacer un segundo. Yo le digo a las personas mínimo 3 Infopases para pedir información sobre tu caso.
Muchas personas que presentaron durante el año 2016 han encontrado muchísimas demoras en que les den respuestas de las residencias, porque en el año 2016 entramos demasiados cubanos aquí y por lo tanto pusimos los procesos de las residencias bajo la ley de ajuste cubano se han demorado un montón. Así que nada, solamente ir a un Infopass y preguntar sobre tu caso. Bueno, nos despedimos el día de hoy, nos vemos la próxima semana. Ya les dejaremos saber el día antes, la hora y el día del video, así que manténganse en sintonía. Gracias a todos ustedes por sus preguntas, gracias a todos ustedes por mantenernos en contacto y no olviden de seguir a Cuba en Miami y encontrarme en mi página de Facebook, Claudia Canizares. El link está junto con el video y nos vemos luego. Bye.